Vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos abordando pues una nueva jornada informativa, en esta oportunidad la del martes 1 de noviembre. Bueno, noviembre ya. Y muy gruesa, muy cargada la agenda informativa del día de hoy, con secuelas y muchas cosas adicionales después de la reunión o el encuentro que tuvieron factores de la oposición y el gobierno el día domingo y hasta la madrugada de ayer, donde, bueno, se evaluaron una serie de hechos que forman parte de lo que tiene en el país, pues en buena medida en vilo, ¿no? La situación política e institucional, la situación económica, la situación social, en fin. Ayer, pues, se ratificaron puntos de vista. El gobierno mantuvo encuentros en el Palacio de Miraflores con representantes que estuvieron en esa reunión del día domingo y parte de la madrugada del lunes. Reunión tuvo Maduro con el representante del Vaticano. Ha llegado a Venezuela, por cierto, Thomas Shannon, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se reunió también en Miraflores, en fin, hicieron una especie de balance, ¿no? Y algunos voceros del gobierno, incluyendo el propio Maduro, pues hicieron un balance según su óptica de lo que ha ocurrido en este primer contacto, que no es la formalidad del diálogo, ni el comienzo, ni mucho menos. Son reuniones previas con ciertos puntos que se presentaron en la mesa de trabajo y que además invita a la realización de algunos contactos entre gobierno y oposición para una nueva reunión para el día 11 de noviembre. Sin embargo, bueno, la Mesa de la Unidad Democrática ratificó sus puntos de vista sobre cronograma electoral, liberación de los presos políticos, el respeto a la institución y en particular a la Asamblea Nacional, enfrentar la crisis humanitaria. Son hechos muy precisos, ¿no? De acuerdo al criterio que manejan los dirigentes y voceros de la Mesa de la Unidad Democrática. Ha habido algunos gestos. Anoche, pues, liberaban a algunas personas detenidas, en este caso el dirigente de Avanzada Progresista, Carlos Melo, dos dirigentes del Partido Primera Justicia, dos jóvenes, y se hablaba con insistencia también de la liberación de Coromoto Rodríguez, quien es el jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos. Hay unos diarios que dicen que sí está liberado, otros no dan todavía precisión en ese sentido. Quizá en cualquier momento tengamos una ubicación mucho más clara de si fue liberado o no. También había muchos rumores sobre una probable o posible liberación del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien todavía no termina de desarrollársele el juicio. Ha sido acusado y en este caso tiene a su casa no como cárcel, pero está allí bajo arresto domiciliario. Bueno, son muchos los rumores, pero hay precisiones en ese sentido, ¿no? Si no hay, digamos, elementos más claros, muy probablemente la Mesa de la Unidad, como lo decía algún vocero ayer, pues no seguirá en estas reuniones para ir en tránsito hacia un posible diálogo. Así que bueno, hay mucha información alrededor del tema. Se pronunció también ayer el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Otros voceros internacionales también se pronuncian. Desde el Perú, pues hay un severo digamos, pronunciamiento de parte de la Cancillería y antes del Congreso de ese país sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Bueno, Venezuela está pues en el ojo del huracán, como suele decirse. Así que bueno, esperaremos a ver cómo van transcurriendo las cosas. A la par hoy continúa la agenda de calle de parte del gobierno y la oposición continúa pues a nivel de la Asamblea Nacional con el enjuiciamiento, que no es enjuiciamiento como tal, sino establecer responsabilidad política sobre Nicolás Maduro. Se seguirán recibiendo testimonios y muy probablemente pues se fije un punto de vista con la mayoría parlamentaria. Se ha invitado a Maduro en el día de hoy para que vaya a la Asamblea Nacional y presente su punto de vista. No hay nada preciso en ese sentido. Y por lo demás,
los voceros del gobierno insistían en que era una provocación el que la Mesa de la Unidad y la oposición en general, pues, fuera el día jueves, 3 de noviembre, en búsqueda o en tránsito hacia el Palacio de Miraflores. Va a ser poco probable que lleguen, ¿no? Pues se colocarán las barreras de la Guardia y la Policía Nacional, pero bueno, se insiste en que esa movilización sí se va a realizar. En fin, bueno, son muchos elementos que tenemos. Hay otras informaciones también referente al tema y otros elementos informativos que iremos presentando a todos ustedes. Bueno, comencemos con la portada, ¿no? Con nuestros titulares en este caso. Tiene que ver, en principio, todo con lo que ya citábamos y describíamos. Maduro sostuvo encuentros con enviados internacionales para ofrecerles, bueno, su balance, ¿no?, sobre lo que ha sido el comienzo de estas reuniones. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, por otra parte, Monseñor Diego Padrón, dijo que el diálogo no es fácil, tiene marchas y contramarchas, idas y regresos. Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo de Empresas Polar, denuncia hostigamiento y persecución en contra de las empresas y también en contra de su persona. En el tema internacional, Cristina Fernández calificó de maniobra política, de persecución política, a la investigación judicial en la que se le acusa de corrupción. Bueno, sobre el conflicto, el que vivimos en Venezuela, en el espacio de la entrevista conversaremos con el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Francisco Alfaro, quien es experto en conflictos políticos. Y al final, arte y espectáculos. Val Kilmer padece de cáncer. Tendremos información en ese sentido, así que muy pendientes. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional, también el informe de los corresponsales nuestros, ¿no?, en diferentes regiones, el tiempo y el tránsito. Cruzmir y Ricardo con ustedes, así que buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué cosas buenas hay, adicionales? Mira, Bueno, viendo esta nueva etapa del diálogo, ¿ustedes lo sienten un poco como de hermetismo con relación al tema? Sí. Bueno, yo creo que eso es propio de este tipo de situaciones. Muchas Sí, no es cosas fácil, ¿no? reservadas. Es como decía Monseñor, marchas y contramarchas, idas y regresos, así que la verdad que hay que esperar qué pasa. A lo mejor esto de la liberación de algunos detenidos políticos, lo que pasa es que los emblemáticos, o abordar el tema de los presos políticos emblemáticos es más complicado, ¿no? Sí. Entonces, Sí, hasta ahora, de hecho, tras el anuncio de la liberación de estos presos políticos, se señalaba que ninguno estaba vinculado a voluntad popular, entonces decían que, bueno, que no se había sentado en la mesa, que quizás por eso no había recibido esta venia, por decirlo de alguna manera, y bueno, estaban en ese proceso de negociación, ¿no? Ahora, ahí lo que sí me llamó la atención está, creo, en diferentes medios, el punto de vista de la Mesa de la Unidad, o sea, sin la liberación de los presos, sin el cronograma electoral, sin retomarlo y hacer un revocatorio para este año o un adelanto de elecciones presidenciales. Y si esto no se define a corto plazo, pues la posibilidad de que comience a formalizarse un diálogo no parece probable, ¿no? Eso es lo que dicen. Sí. Allí están registrados los puntos de vista de la Mesa de Unidad. Por cierto que también llama la atención la posición tanto de la Conferencia Episcopal como del Cardenal con relación a la marcha del día jueves. Ellos hacen un llamado a que esto sea reconsiderado, este destino final. En este caso, para la oposición es el Palacio de Miraflores. Y también, bueno, señalar que el oficialismo ya anunció su concentración para la Avenida Bolívar ese mismo día. Sí, bueno, yo, para serte franco, el propósito y la intención, yo no creo que puedan pasar. Evidentemente que los organismos de seguridad, la policía, la Guardia Nacional van a establecer las barreras del caso y bueno, lo que se pueden presentar son situaciones desagradables, ojalá que no, pero llegar al Palacio de Miraflores es casi que imposible. Bueno, además, ya lo adelantaba el diputado Héctor Rodríguez, él comentaba ayer que la oposición pues que se limite a protestar en los espacios que le son propios. Sí, bueno, es una postura excluyente en todo caso, ¿no? Pero bueno, es el momento. Un poco discriminatoria desde mi punto de vista, sí, porque la ciudad es de todos, no está dividida políticamente. Se debería permitir a todos los venezolanos poder protestar, marchar en los espacios que deseen, pero vemos que es un derecho para algunos y para otros no. Así es. Bueno, ya veremos. Bueno, vamos amigos ahora con titulares de la prensa nacional.
Bueno, parte de lo que venimos señalando está contenido en la portada del diario El Nacional y su titular principal justamente está relacionado con este tema. El diálogo continuará si hay revocatorio y si liberan a presos. Las conversaciones están suspendidas o supeditadas, mejor dicho, a que el gobierno anuncie en las próximas horas su reconocimiento a la Asamblea Nacional y le envíe el presupuesto 2017 para su aprobación, entre otros puntos. Acá hay declaraciones del cardenal Jorge Eurosa Sabino: hay que darle una oportunidad al diálogo y exigirle al gobierno que cese de tener esa actitud represiva contra la oposición, que es la representante de la mayoría del pueblo. La agresión a la Asamblea Nacional es inaceptable. Y se reseña también la cuarta visita, en este caso del subsecretario para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, de Estados Unidos. Llegó ayer para reunirse con líderes del gobierno y de la oposición, así como con la sociedad civil y también con los empresarios. Bueno, otro tema que aborda la portada del diario El Nacional trae a la palestra el caso de Polar. Ahí vemos en la imagen al presidente de esta empresa, Lorenzo Mendoza. Él rechaza acoso y asegura que no se irá de Venezuela. El presidente ejecutivo del grupo empresarial declaró a viva voz, en presencia de funcionarios de la policía política que permanecen apostados desde hace 4 días frente a la sede en Los Cortijos, que su compromiso con Venezuela es inquebrantable. Denuncian que PDVSA triplica el índice mundial de accidentes. Otra nota de esta portada: Petrolera optó por no publicar cifras. Y en materia de salud, nos señala el diario El Nacional que faltan vacunas para la tosferina y piden no cerrar más farmacias. La solicitud la hace la Federación Farmacéutica. Precisaron que en 16 meses dejaron de operar 14 en Anzoátegui, 11 en Nueva Esparta, 3 en Barinas, 10 en Lara y 3 en el estado Portuguesa. Bueno, en el caso del Universal, también el tema del diálogo por segundo día consecutivo es lo principal a destacar el día de hoy. Veamos entonces el titular. PSUV espera que el diálogo sea el inicio de una nueva etapa. El jefe de la bancada parlamentaria del gobierno, Héctor Rodríguez, expresó en nombre de su partido que aplauden la actitud valiente de los actores que se sentaron en la mesa de diálogo, pero especialmente saludar la actitud valiente, paciente y constante del presidente Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, insiste en solicitar la libertad plena de los presos. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, pidió al gobierno gestionar de manera inmediata la liberación de opositores presos para garantizar la continuidad del diálogo político. En horas de la noche se conoció de la orden de libertad de 5 opositores que se encontraban detenidos. En materia internacional, tenemos importantes representantes del panorama mundial en este momento acá en nuestro país. Por ejemplo, el presidente se reunió ayer con Shannon, Zapatero y con el enviado del Vaticano. El subsecretario de Estado de Estados Unidos vino a apoyar el proceso de diálogo en el país. En la gráfica, sismo en Italia daña bienes culturales. El terremoto más fuerte desde 1980 devastó el corazón de Italia, escribió Matteo Renzi. Estos pueblos son la identidad de Italia. Hay que reconstruir todo rápido y bien. El sismo destruyó localidades históricas en la región de los Apeninos. Se registraron también daños incluso en Roma, situada a 110 kilómetros. Los edificios que no colapsaron durante este movimiento telúrico deben ser examinados por los especialistas. Vamos con la portada del diario El Nuevo País. Su titular principal nos dice lo siguiente: presidente Maduro a la Asamblea Nacional. El Parlamento espera hoy al presidente de la República, esto en el marco de decretar su responsabilidad política en la crisis que sufre el país. Sin embargo, bueno, ya se había anunciado que el presidente no iba a asistir a esta solicitud que está haciendo la Asamblea Nacional. En pie marcha a Miraflores es el título superior de la portada del diario El Nuevo País, y también con gráfica reseñan la presencia en el país de Thomas Shannon. Este lunes el presidente Nicolás Maduro recibió al subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien arribó a Venezuela luego del primer encuentro entre el gobierno y la oposición. En el caso de la portada del diario Vea, también se destaca esta reunión del representante del gobierno estadounidense. El titular nos dice: Maduro y Shannon se reunieron en Miraflores. En este encuentro celebraron el día de ayer el presidente Nicolás Maduro
considera que es parte de la agenda del diálogo entre gobierno y oposición. Declaraciones también de la Marcha Nacional por la Democracia, así llaman a esta marcha que va a celebrar el sector oficialista para el día jueves. El PSUV convoca a la militancia pues que se concentre en la gran Marcha Nacional por la Paz y la Democracia que se llevará a cabo este jueves en la avenida Bolívar de Caracas. Y en el sentido superior, la MUD dificulta el diálogo. Esta es la opinión del diputado Pedro Carreño, quien pues rechazó ayer la posición de la llamada Mesa de la Unidad Democrática y en especial de Voluntad Popular, al exigir ciertas condiciones para mantener el diálogo, situación que a su juicio dificulta este proceso. Bueno, la portada del diario 2001 nos trae la mañana de hoy la siguiente información. En la calle, 4 presos políticos y colocan en las imágenes de Coromoto Rodríguez, Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo. Tras el prediálogo comenzó excarcelación de dirigentes opositores. Señalan que fueron liberados, bueno, como ya les comenté, estas 4 personas estarían en lista de beneficiados Antonio Ledesma e Iván Simonovis. Mesa de la Unidad Democrática reitera que el diálogo no tumba, agenda de calle y partidos insisten en ir el jueves a Miraflores para exigir el referéndum revocatorio. Elías Jagua afirma que es irresponsable esta convocatoria al Palacio y que ese día el oficialismo se va a concentrar en la avenida Bolívar. También se señala, ya vinculado a otro tema, la siguiente información: la Navidad por decreto solo llega a pocos lados. Esto en la sección que tiene que ver con la gente. Y bueno, una información bastante importante: el pasaje se monta en bolívares 80. El día de ayer hubo, por cierto, declaraciones de centrales de transporte vinculadas al oficialismo que decían que debía mantenerse en 60 bolívares. Sin embargo, otros prestadores de este servicio estaban hablando de que se iba a implementar a partir del día de hoy el pasaje en 80 bolívares. Entonces, bueno, ahí habrá que estar pendiente de los anuncios que haga el ministerio, de lo que se haga publicado en Gaceta, que es en todo caso lo que debe cobrar los transportistas. Sí, exactamente, señor. Aunque está el planteamiento también de llevar en diciembre el pasaje incluso a 100 bolívares. Vamos a ver entonces qué sucede con esto y la publicación oficial, como dice Ricardo. Bueno, en el caso de Últimas Noticias también el tema del diálogo se hace presente, pero en esta oportunidad desde la óptica del gobierno. Diálogo velará por la paz en el país. El gobierno y la oposición acordaron bajar la agresividad en el lenguaje. Thomas Shannon llegó ayer a Caracas para apoyar el acercamiento y fue recibido por el presidente Maduro. Aumento del bono beneficiará a un gentío. Esto es en cuanto al aumento del bono alimentación, como ustedes saben, vigente a partir precisamente de hoy, 1 de noviembre. Según Ricardo Menéndez, esto impactará en 6,2 millones de hogares, lo cual representa un 80% de la población. Por otra parte, tenemos la siguiente información. Festival de Aficionados. Mervin Maldonado dice que la cultura inundará 4.000 liceos. El ministro de Juventud y Deporte aseveró que más de 1 millón de jóvenes van a disfrutar de este festival. Bueno, amigos, información deportiva con la portada del diario Meridiano. Mucho en juego y hablan justamente de lo que va a ser el encuentro entre Caracas y Magallanes. Los eternos rivales llegan empatados en el 6º lugar de la tabla de clasificación al 4º duelo de su serie particular que va a ser disputada esta noche en la ciudad de Valencia. Resultados del día de ayer: Bravos 2, Caribes 1, y bueno, hoy está previsto este juego a las 7 de la noche en la ciudad de Valencia. En Maracay van a estar los Tigres contra las Águilas y acá en Caracas Tiburones se enfrenta a Cardenales de Lara. Bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo de estos juegos el día de hoy. Estoy seguro que más de un magallanero anda ya alborotado escribiéndole sus mensajes a este señor. Aquí los leemos todos. Nos vamos a la pausa. No, perdón, no nos vamos a la pausa. Todavía nos falta un diario que comentarles. El Mundo, Economía y Negocios. Es que cuando hablamos Creo de que béisbol... José te va a matar el día de hoy. Bueno, el Mundo, Economía y Negocios también se pronuncia en torno al tema del diálogo político. Dice que es respaldado por los empresarios. El sector privado saluda a la dirigencia que haya logrado un espacio para conversar. Entre las decisiones destaca la creación de una mesa que evalúa el tema económico. Y ahora sí, la pausa. Pausa.
Panorama nos dice en agenda los presos, comicios y abastecimiento. En 4 mesas están mediadores, ejecutivo y la mesa de la Unidad Democrática. El Clarín, que circula en Aragua, nos cuenta lo siguiente. Diálogo con apoyo gringo. Thomas Shannon llegó ayer al país. Vamos con la portada del diario Noticias del Tuy del Estado Miranda. CONAS Miranda atrapó a 3 desvalijadores de motos en Paz Castillo. El Oriental de Monagas, diálogo viento en popa. Monseñor Celi, Zapatero y Shannon se reunieron con el presidente. Portada del diario La Hora del Estado Nueva Esparta. La crisis humanitaria sigue empeorando según la Human Rights Watch. La imagen corresponde a la siguiente información. Unidad 2 puntos, marcharemos hasta Miraflores. Gobierno 2 puntos, esa marcha no tiene permiso. La mañana, que circula en su versión web, nos cuenta que el gobierno de Venezuela no admite su fracaso. Esto según el director para las Américas de Human Rights Watch. Portada web del diario Agencia Carabobeña del Estado Carabobo dice: liberan a presos políticos, reseñan las declaraciones de Enrique Capriles Radonsky. En Venezuela no se ha iniciado ningún proceso de diálogo y las declaraciones del presidente de la República, que aseguró que quienes irrumpieron en la Asamblea Nacional lo hicieron en paz. La presencia en el país de Thomas Shannon también es destacada por el informador que circula en el estado de Lara y lo titulan así: Estados Unidos envía a Shannon para apoyar el diálogo. Bueno, nuestros corresponsales listos, iniciamos así este contacto en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto del Estado Anzoátegui para informarles que la Gobernación del Estado junto a la Alcaldía de Guanta y otros entes de protección se encuentran atendiendo a las familias que resultaron afectadas por las lluvias del pasado fin de semana en el municipio de Guanta, específicamente en 23 sectores que están siendo atendidos, esto producto de la anegación de calles y viviendas. Del estado Monagas informamos que este lunes fue reinaugurado el peaje El Blanquero vía el sur del estado por la gobernadora de la entidad, Yelixa Santaella, con una inversión que supera los más de 600 millones de bolívares. Informó que en las próximas semanas será reinaugurado el peaje El Tejero en el municipio de Ezequiel Zamora. Nos encontramos desde la avenida Cancamura, en Cumaná, donde varias viviendas de la zona resultaron afectadas producto de las lluvias ocasionadas durante el fin de semana. El alcalde del municipio Sucre, David Velázquez, ya hizo un recorrido por las diferentes comunidades a fin de iniciar con las labores de mantenimiento correspondientes. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Guárico destacó que para el día de hoy se dará inicio al Plan Navidad Segura. Informó que este contará con el apoyo de más de 3.000 funcionarios, quienes estarán desplegados en los distintos municipios de la región, sobre todo de las zonas rurales, zonas residenciales, además del casco central de la capital guariqueña. Protección Civil regional y municipal monitorean las lluvias que se han estado registrando en el occidente venezolano, sobre todo los afluentes que nacen en la cordillera andina y en el vecino país Colombia, para evitar crecidas repentinas. En la ciudad de Maracaibo se están tomando medidas preventivas en los distintos afluentes que atraviesan la capital zuliana para evitar inundaciones a consecuencia de la acumulación de desechos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, en el caso de Clarín, que circula en Argentina, para comenzar nuestra revisión internacional, tenemos lo siguiente: pese a las pruebas, Cristina negó ante el juez ser socia de Lázaro Báez. La portada del diario El Espectador, que circula en Colombia, trae como siguiente titular: estudiar con miedo, y habla de las vejaciones y agresiones que sufren personas con orientación sexual distinta, niños y jóvenes del país que se reconocen como LGBT, estudian asustados por agresiones tanto de sus compañeros como de sus profesores. ABC, que circula en España, nos tiene lo siguiente: la Moncloa ve factible pactar los presupuestos. El Comercio de Perú señala lo siguiente: la Fiscalía está rechazando una decisión de un juez que liberó a 14 personas que ya tenían antecedentes penales. Ellos piden reconsiderar esta decisión judicial y manifiestan su molestia ante la actuación del juez. Agencia AFP, el presidente colombiano Juan Manuel Santos será recibido hoy martes en Londres con todos los honores por la reina Isabel II de Inglaterra al inicio de una visita de Estado. Esta es la primera vez que un presidente colombiano realiza un encuentro de este tipo. La Fiscalía salvadoreña acusó
al detenido expresidente Elías Antonio Saca y 6 de sus colaboradores de haber desviado 246 millones de dólares, parte de los cuales fueron cobrados en efectivo, según una investigación del recién creado Grupo contra la Impunidad. Y autoridades mexicanas investigan el asesinato de 2 militares cuyos cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas en el puerto de Acapulco un día después de haber sido secuestrados. Estamos listos para revisar las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Desplazamiento de onda tropical sobre el Mar Caribe al noroccidente de Venezuela, vamos a tener presente el día de hoy, y también actividad en la zona de convergencia intertropical. Atención porque se van a presentar probablemente precipitaciones en buena parte del país. En el caso de San Felipe, tenemos, por ejemplo, en nuestro análisis local, cielos nublados con lluvias y una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Tucupita también con presencia de precipitaciones para el día de hoy, la temperatura entre 22 y 34 grados. Vamos a cerrar muy cerca de la capital, La Guaira, parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura podría registrar como mínimo 21 grados centígrados y máximo 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito y otros interesantes y simpáticos tweets que ustedes nos hacen llegar a nuestra cuenta @el_noticiero. Comenzamos con información de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, afluencia vehicular a la altura de Mampote. También tenemos la siguiente nota, camión accidentado, esto es en la Panamericana, luego del semáforo de Los Alias, vía hacia la ciudad de Caracas. La autopista regional del centro, sentido Caracas, con retraso importante desde el antiguo peaje, prácticamente parado el tráfico a las 6:05 minutos. Esta denuncia llega desde la ciudad de Valencia, cierre calle Cantaura por cloacas desbordadas ocasiona robos en la zona. Son continuos estos hechos delictivos. Buenos saludos que nos envían desde Lechería en Barcelona y nos dicen que no tienen agua desde el día sábado. También empiezan a llegar estos bebés que están de cumpleaños, felicitaciones para ellos, un arrocito que nos mandan por aquí, gran cantidad de desayunos. Hoy se votaron nuestros seguidores con estos desayunos. Mira, por acá están en sintonía del noticiero Erasmo Marcano. Y bueno, finalizamos con Juan Andrés Márquez, quien saluda desde Mérida, parroquia Pueblo Nuevo del Sur. Y ahí tienen, bueno, el encuentro de hoy. Caracas versus Magallanes, Magallanes versus Caracas, como usted lo quiera ver. No, ¿hay béisbol? Ay, ay, ay. Y no es Maracay. No, este es en Valencia. Es en Valencia, no es en Maracay. No, yo fijo mi atención en el fútbol. Estás muy retirado de la... Sí, del béisbol nacional estoy bastante desvinculado en este momento. Si vas perdiendo, ¿cómo no vas a estar retirado? Podemos hablar de los partidos de la UEFA Champions League que están en el día de hoy u otra cosa. No queda más remedio, ¿no? Ya se verá, pues ya se verá. Quizá en diciembre a lo mejor me reincorporo a la dinámica del béisbol. Hay que esperar que pasen unos tiempitos. Sí. Esto es un calentamiento lo que está ahorita sucediendo. No, bueno, tenemos que retomar las dinámicas del grupo de gaitas, que este año no hemos empezado los ensayos. Es verdad. Estamos un poco retrasados. A lo mejor la misma situación del país, ¿no? Bueno, ni modo. Bueno, a resumir un poco titulares que tendrán desarrollo en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, una amplia cobertura de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, las reuniones en el Palacio de Miraflores con el enviado del Vaticano, con el ex jefe de gobierno español Rodríguez Zapatero y con el enviado del Departamento de Estado Thomas Shannon, también reacciones de voceros de la Ministra de Unidad alrededor del primer contacto, de la primera reunión exploratoria, como algunos han dado en llamar. También reacciones de la Iglesia Católica Venezolana, reacciones internacionales, en fin. Por ello digo, hay una amplia reseña en este sentido porque es el tema que jerarquizamos con mayor fortaleza en esta primera emisión de Noticiero de Televen y hay razones para ello. También pues tenemos el pronunciamiento del presidente del Grupo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, denunció acoso y hostigamiento en contra de las empresas y en contra de su persona. El tema internacional, lo ocurrido ayer en
en Argentina, la declaración de la expresidenta Cristina Fernández. Ella dice que hay una persecución política en su contra. Ya teníamos alguna reseña en los medios internacionales, en la prensa de Buenos Aires. En el espacio de la entrevista conversaremos con Francisco Parejo, quien es experto, profesor de la Universidad Simón Bolívar, pero experto en conflictos políticos. Y al concluir, como siempre, el segmento de arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudí Peroso y Héctor Matos. Estamos listos ya para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudí, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro se reunió con enviados internacionales para ofrecerles un balance de la instalación del proceso del diálogo por la paz con la oposición. En las reuniones que se desarrollaron de manera individual por al menos una hora con cada uno de los representantes internacionales, estuvieron presentes el enviado especial del Papa, Monseñor Shelley, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, el presidente aseguró que el balance ofrecido este lunes a dichos mediadores extranjeros fue percibido con mucha alegría por tratarse del primer paso para solventar la situación del país. Hemos tenido una buena jornada de contactos, conversaciones. Creo que ha sido muy positivo. Estuvimos evaluando también la reunión de ayer, un conjunto de reuniones que se dieron el día de hoy también, de las comisiones de trabajo, para mantener, digamos, el seguimiento de cada uno de los pasos. Por eso mi llamado ayer fue al amor, como el gran instrumento para construir la paz. ¡Al amor! El jefe del Estado destacó que este martes no comparecerá ante la Asamblea Nacional para un presunto juicio político, pues aseguró que se trata de una violación de la Constitución bolivariana. Toda Venezuela sabe que la Asamblea Nacional no tiene estipulado entre sus atribuciones hacerle juicio político al presidente o impeachment, como en otros países. De todas maneras, nuestro país tiene sus mecanismos de defensa frente a cualquier ilegalidad o inconstitucionalidad que cometa cualquier institución o grupo de individuos. Y yo tengo absolutamente confianza que esas amenazas de juicios no constitucionales, no contemplados en nuestras leyes, sencillamente quedarán en el pasado. Con respecto a las frecuentes movilizaciones que se han registrado en los últimos días en el país, el mandatario nacional aseguró que están aprobadas por tratarse de un país democrático, siempre y cuando no se incite a hechos de violencia. Venezuela es una democracia movilizada. Que siga movilizada la democracia en paz. Y que nadie esté buscando la confrontación pueblo a pueblo, ni la violencia, ¿no? Libertad de expresión, de movilización. Todas las movilizaciones que se vayan a hacer de aquí al 31 de diciembre que sean en paz. El presidente de la República hizo un llamado al pueblo en general y a los líderes de la oposición venezolana a no confrontarse este próximo 3 de noviembre en la marcha convocada al Palacio de Miraflores. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y la oposición debería replantearse el punto final de la movilización del venidero jueves 3 de noviembre para evitar violencia. Así lo considera el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón. Sería muy riesgosa, precisamente por esa posición radical de ambas partes y en definitiva puede provocar un acto de violencia muy dañino y los muertos van a salir del pueblo. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien eso para no llegar a esos extremos. Hay que distinguir, las movilizaciones son un derecho, el pueblo tiene derecho a movilizarse. Lo que no es derecho es que las movilizaciones tengan como resultado la violencia. Catalogó como positiva la primera reunión exploratoria entre el gobierno y la oposición. A su juicio, el tema político debe ser el primero en resolverse en un futuro diálogo entre ambos sectores. Los cuatro son importantes. Lo que creo que hay que priorizar debido a la urgencia en que vive el país, me imagino que va a comenzar por la situación política, porque lo político es lo que determina también
la economía, también determina la situación de los presos políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que el punto álgido es el punto político. Monseñor Diego Padrón considera que el diálogo ayudaría a evitar la violencia en nuestro país. Cree necesario que tanto la oposición como el oficialismo cesen ante actitudes radicales. Harley Monseguilemán, Televen. Hacemos una pausa. Al volver, Lorenzo Mendoza rechaza presencia del SEBIN cerca de Empresas Polar. Al regreso, más información. Ya venimos en solo minutos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró la mediación del Vaticano en la crisis de Venezuela para generar un diálogo que restituya la separación de poderes. A través de su cuenta en Twitter, Almagro señaló que confía en la buena fe del enviado por el Papa Francisco para así agilizar los procesos electorales, la implantación del canal humanitario y la liberación de los presos políticos. Bueno, y a esta hora interviene la canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, desde el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Vamos a ver parte de su alocución. Hablemos de cifras en materia de educación. Venezuela es el segundo país en América Latina en matrícula universitaria reconocida así por la UNESCO y la quinta en el mundo. A pesar, hay que decirlo, de la guerra económica, de la guerra no convencional, de este intento de desestabilización en Venezuela, nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos. La delegación está conformada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y la ministra de la Mujer, Blanca Ecaut. Bueno, amigos, les comentamos que se rechaza la presencia del SEBIN cerca de Empresas Polar. Al regreso, amigos, más información, ya venimos. Enseguida venimos. Como hostigamiento y persecución calificó el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, la presencia del SEBIN desde el jueves a las puertas de la oficina principal de la compañía en Caracas y en su residencia. Tras 4 días de custodia por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, tanto en la planta Polar de Los Cortijos como en su casa, y sin explicaciones de por qué su presencia en ambos lugares, el presidente ejecutivo de la compañía, Lorenzo Mendoza, se pronunció. Acompañado por sus empleados y en la puerta de la sede principal de Polar, donde a pocos metros se encontraban las 2 patrullas del SEBIN, reiteró el compromiso que tiene con el país y con sus trabajadores. Quiero rechazar la forma en cómo la intimidación que nos tienen hacen que muchas de las personas que están aquí y muchos de los que están a nivel nacional vivan siempre de una manera difícil lo que debe ser una jornada laboral en pro y el beneficio de ellos, su familia, el compromiso que tiene Empresas Polar, todos sus trabajadores, mi persona y Venezuela, y mi familia con Venezuela es absolutamente inquebrantable por nada, por nada. Aquí voy a estar, aquí voy a seguir trabajando con mis compañeras y compañeros de trabajo, los más de 30.000 que hacemos vida en Venezuela, y siempre voy a dar la cara a Venezuela, a mis trabajadores y al venezolano de bien de a pie que tanto necesita trabajo y esfuerzo honesto y decidido. Mendoza también detalló que los efectivos se encuentran con armas largas y en oportunidades utilizan pasamontaña, lo que genera mayor intimidación a sus empleados y familiares. Así que bueno, a todos, sigamos trabajando, sigamos comprometidos, a los que están en todo Venezuela, Polar es trabajo, Polar es esfuerzo, Polar es compromiso, venezolano, para los venezolanos, por los venezolanos. Vamos para adelante siempre, a trabajar, a comprometernos con Venezuela. Y aquí voy a estar siempre, aquí siempre estaré. Recordó que desde hace más de 5 años han tenido fiscalizaciones arbitrarias y no ajustadas a derecho, además de detenciones a 24 empleados durante este año 2016 y campañas de difamación por parte de los medios del Estado. Quienes laboran en Polar mostraron también su rechazo ante la situación. Aquí
buscan? ¿Qué quieren? No lo sabemos, pero sí sabemos que nosotros queremos trabajar en paz, señores. ¿Por qué en vez de perseguirnos no nos dan materia prima para producir por este hermoso país? De esta forma, Lorenzo Mendoza reiteró su compromiso tanto con el país como con las trabajadoras. Reiteró la importancia de que en lugar de ser hostigado por el gobierno nacional, término que él mismo utilizó, sean ofrecidas las divisas para continuar la producción, sobre todo en las plantas del interior del país. Carolina Bigot, Televen. Los partidos políticos Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo ratificaron el llamado a marchar este 3 de noviembre hacia el Palacio de Miraflores, mientras que COPEI exigió seguridad para la movilización. Tenemos un derecho, insisto, y es el derecho a la movilización, el derecho a la protesta pacífica. Nosotros no podemos dejar de ejercer un derecho porque alguien nos lo quiere impedir. Porque si nosotros entonces empezamos a ceder ante esas amenazas, ya tendríamos que decretarnos como un pueblo esclavo. Nosotros no vamos a buscar una confrontación. Nosotros no vamos a buscar enfrentamiento. Al respecto, el partido COPEI exigió se garantice la seguridad de la marcha al Palacio de Miraflores y solicitó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre este tema. El artículo 68 establece que todos los venezolanos tienen el derecho de ejercer su protesta en las calles, en paz, sin otros requisitos de lo que establece la ley. Por eso ratificamos en la Tolda Verde y en la Democracia Cristiana la movilización al Palacio de Miraflores en los próximos días. Si hay una decisión distinta que nazca del seno del debate interno, pues seremos respetuosos ante eso, pero hoy nuestra propuesta es que se mantenga la movilización y acabar con el mito que no podemos marchar en el municipio Libertador, que no podemos marchar hasta el Palacio de Miraflores, y por eso pedimos al Defensor del Pueblo que se pronuncie previo a esta movilización. Por su parte, Alianza Bravo Pueblo emitió un comunicado a favor de la marcha y advirtió que no abandonará las denuncias hechas contra el gobierno ante instancias internacionales, y al igual que Voluntad Popular, negó la negociación de la libertad del alcalde Antonio Ledesma o del dirigente Leopoldo López como condición para unirse al proceso de diálogo. El partido Alianza Bravo Pueblo aspira a que el presidente de la República, Nicolás Maduro, comparezca este martes ante la Asamblea Nacional para hacer frente al proceso que se le sigue por su supuesta responsabilidad política ante la crisis que atraviesa el país. Mardalay Prin, Televen. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunció movilizaciones para el martes y el jueves de esta semana, asegurando que será para defender la paz. No se ofrecieron detalles de las rutas que se tomarán. Vamos a estar en movilización. Invitamos a todo el pueblo de Caracas. Vamos a tener un ejercicio de movilización por el centro de Caracas hasta llegar a Miraflores. Invitamos a todas y a todos los militantes a defender la paz, a defender con alegría la democracia. Vamos a instalar desde la juventud del partido el día miércoles el campamento de la juventud de Caracas, a los alrededores de Miraflores. El jueves efectivamente nosotros vamos a tener una gran movilización para la Avenida Bolívar. Estamos convocando al chavismo y por supuesto a las fuerzas aliadas y al gran polo patriótico. Todos los que quieran esta patria, los que quieran esta revolución, esta constitución, los estamos convocando a Caracas. Aunque el diputado Héctor Rodríguez saludó el diálogo y llamó a resolver las diferencias a través del debate, advirtió que la marcha opositora convocada para el Palacio de Miraflores no podrá transitar el municipio Libertador. Ellos tienen toda la libertad de movilizarse, pero no será dentro de la ciudad de Caracas. En Caracas no podrán pasar. En cuanto a la citación hecha por el Parlamento al jefe de Estado Nicolás Maduro, Rodríguez reiteró que la Asamblea no tiene la capacidad legal para interpelar al presidente de la República. Mardoley Prin, Televen. Fueron liberados los denominados presos políticos Andrés Moreno, Marco Trejo y Carlos Melo. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, a través de su cuenta en Twitter. Trejo y Moreno fueron señalados por el director del SEBIN, Gustavo González, de lesionar la moral de la Fuerza Armada y de pretender actos terroristas. Esto tras la divulgación de un video donde hacían uso de prendas militares. Carlos Melo, dirigente del Partido Avanzada Progresista, fue detenido el pasado 31 de agosto, supuestamente en posesión de artefactos explosivos. En Aragua cayó abatido uno de los antisociales más buscados del Estado, conocido como el Abuelo. Presentaba 10 cargos por homicidio y 15 por extorsión y secuestro.
El líder negativo quedó identificado como Gabriel Oropesa, de 26 años de edad, quien resultó abatido en el sector El Conde del Concejo en el municipio José Rafael Revenga, luego de enfrentarse a las comisiones del 6CPC, quienes activaron un operativo especial con más de 30 funcionarios de inteligencia, con la finalidad de desarticular esta peligrosa banda dedicada al homicidio, robo y extorsión, además de participar en los atentados realizados a las comisarías del Estado Aragua. En el procedimiento resultó herido un inspector del 6CPC, quien permanece estable en un centro de salud. Además, cayeron abatidos 4 integrantes más de la banda, entre los que destaca el mano derecha del abuelo, conocido bajo el alias del More More. Asimismo, se incautaron 4 armas de fuego, una escopeta y una subametralladora modelo Uzi. Desde el Estado Aragua, Marjorie Arias, Televen. Momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Bien, bueno, vivimos un momento difícil, ¿no? Un momento de verdad de inestabilidad, un momento pues bastante enrevesado que impacta desde todo punto de vista, no solo en lo político, sino también pues en lo económico y particularmente también en lo emocional, ¿no? Hay un conflicto en el país, definitivamente, y nosotros queremos aproximarnos con un criterio no estrictamente político, sino un criterio de análisis. Y por ello vamos a conversar en la mañana de hoy con el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Francisco Alfaro Pareja, quien es experto precisamente en conflictos políticos. ¿Qué puede ocurrir en el país? ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Habrá en verdad diálogo? ¿Es posible encontrar puntos de encuentro o sencillamente el deslinde va a seguir marcando la pauta? Bueno, el retorno entonces con Francisco Alfaro. Bien, Francisco Alfaro nos acompaña. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y compartir pues, tantas inquietudes, ¿no?, que el tiempo no alcanzaría. Pero como experto en conflictos políticos, ¿cómo ves tú la situación que se está presentando en el país? Este primer contacto gobierno-oposición, esta posibilidad de negociar algunas cosas y en todo caso establecer criterios definidos sobre cómo ir hacia un proceso de cambio. Bueno, es importante destacar que esta no es la primera experiencia de diálogo que tenemos en Venezuela. Ya tuvimos una en el año 2003-2004. A la Coordinadora Democrática, ¿no? Que estaba la Coordinadora Democrática con la mediación del Centro Carter, la OEA y el PNUD. Después tuvimos un intento bastante fallido y metodológicamente pues muy mal estructurado, que fue el del año 2013-2014. Porque no se partió de un principio técnico, y esta sería, vamos a decir así, la tercera experiencia de una mesa de diálogo, en este caso pues con la facilitación de UNASUR, los expresidentes, y el Vaticano. En estos momentos pues creo que la dirigencia política tanto de la MUD como del gobierno nacional se está enfrentando a múltiples retos, pero fundamentalmente la oposición, en el sentido de que justamente en estos momentos, en los cuales el gobierno nacional tiene los índices más bajos de popularidad, y a través de un proceso electoral normal, si se respetara pues el cronograma, lo más seguro es que se produjese un cambio político del país, efectivamente el diálogo y la presencia de la MUD allí pues tiene altos costos, y para la dirigencia opositora socializar la necesidad de sentarse a una mesa desde el punto de vista de la estrategia política ante su electorado, sinceramente es un reto en estos momentos. Ahora, no es fácil, ¿no? Me imagino, para la dirigencia opositora, más fisuras que se han presentado alrededor pues, de conversar inicialmente sin que sea la formalidad de un diálogo. No es fácil para ellos tomar decisiones, más hay una sociedad, hay un colectivo que también empuja a través de diferentes formas, ¿no?, del contacto directo, de las redes sociales, incluso a través de los medios de comunicación social. Entonces, me imagino que es una situación embarazosa para la dirigencia de la Mesa de la Unidad. Claro, y es absolutamente comprensible. No se nos debe olvidar, porque esto es un elemento muy pertinente, que desde el año 2007 el Gobierno Nacional viene socavando progresivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay hechos, no estoy hablando desde el punto de vista de la opinión, sino que hay hechos como, por ejemplo, la progresiva implantación del modelo del Estado comunal, que no está en la Constitución, de la Unión Cívico-Militar, del socialismo del siglo XXI, todos ellos términos, instituciones, paradigmas que no están en la Constitución. Pero ¿funciona eso?
El tema está en que ni el Estado liberal político se ha terminado de desmontar, ni el Estado comunal se ha terminado de estructurar. Entonces estamos en presencia de un conflicto de dos modelos que están conviviendo de una manera muy conflictiva, y el tema está en que justamente es en este momento que un sector importante del país, al momento de que se pospone la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, pareciera darse cuenta de esa alteración del orden constitucional, pero que viene del año 2007. Desde el punto de vista politológico, hasta hace poco tiempo, pudiésemos decir que el modelo político que tenemos en estos momentos se califica de autoritarismo competitivo. Grosso modo, ¿qué quiere decir? Un modelo que tiene férreo control del poder, pero que mantiene ciertas formas y espacios democráticos y las estructuras de participación electoral. No obstante, a partir del pasado 20 de octubre, cuando se pospone la recolección de firmas, se pudiese estar dando el paso de un modelo de autoritarismo competitivo a un modelo de autoritarismo clásico, lo cual es muy peligroso. Ahora, hay un elemento importante, ¿no? Al margen de generación a generación, el concepto básico de la democracia se permeabilizó, se enraizó en la sociedad venezolana, ¿no? A pesar de que hay disputas de carácter ideológico, pero la mayoría, digo, del país se expresa a través del voto, lo desea y lo quiere además, ¿no? Por eso es que efectivamente los venezolanos relacionan muchísimo el término democracia con elecciones. Entonces, cuando se toca esa tecla tan sensible como es la posibilidad de posponer hasta nuevo aviso una recolección de firmas a través de una sentencia que realmente está viciada porque no cumple con los parámetros legales, el aplazamiento de las elecciones regionales, pues evidentemente pues que la sociedad venezolana relaciona eso con la alteración del orden constitucional. Pero el tema es que eso no viene de ahora, sino que viene de atrás. Entonces, el dilema en la mesa de negociación es que la MUD en estos momentos se está sentando con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional se está estructurando desde dos bloques. Por un lado están aquellos que presionan por llevar al país hacia un autoritarismo clásico, que son de alguna manera los que impulsaron esa sentencia de los tribunales regionales y la posposición del referéndum revocatorio o de la recolección de firmas. Y que tienen gran influencia y gran fuerza dentro del poder. Claro, ¿no? Y por otra parte tenemos pues un sector más moderado, pero que de alguna manera busca mantener el modelo de autoritarismo competitivo, que también es negativo. Entonces, claro, es una situación muy difícil el tema de la mesa de diálogo en estos momentos. Ya para concluir, Francisco, un elemento importante, ¿qué debe hacer, a tu juicio, la mesa de la unidad, por ejemplo, ¿no? Eso no significa que estés comprometido con la mesa de la unidad, ni mucho menos, pero ¿qué debería hacer en un escenario de conflicto como el que vivimos hoy día? Tiene que haber una jerarquización particular, y la jerarquización sí, ok, está el tema de los presos políticos, respeto a la institucionalidad, pero lo vital sería para ellos, se me ocurre decir, el tema del programa electoral. Claro, porque de alguna manera eso sería lo único que permitiría en un mediano plazo ir regresando justamente a la restitución del hilo constitucional. Y por supuesto en la mesa de diálogo hay dos retos. El primero es que efectivamente los equipos políticos de ambos sectores estén rodeados de técnicos y especialistas que permitan que esa mediación sea efectiva y que se plantee una estrategia, porque el tema está en que a pesar de que hoy, en el caso de la oposición, tiene mayor apoyo en votos y en población, desde el punto de vista, desde el músculo político de la realpolitik, la oposición en un escenario de confrontación en estos momentos pues se vería desfavorecida en comparación con los mecanismos que aún el gobierno nacional ejerce, como es el control de la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia, el sistema financiero y la estructura del mercado petrolero o lo que es PDVSA. Entonces es un momento crucial, pero creo que hay que aprovechar la presencia del Vaticano. No es cualquier cosa que un Estado como el Vaticano esté allí, y es fundamental plantearse una estrategia en ambos sentidos. Bueno, muchas gracias por estas consideraciones, Francisco, muy amable, y renovada invitación para una próxima oportunidad. Hacemos la pausa. Al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz martes y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios en nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual_TV, por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza con Z. Comenzamos las noticias contándoles que el cantante venezolano Lion debuta como solista con su tema titulado Fiesta. El primer sencillo promocional del ex integrante de Los Lázaros fue producido y grabado en Miami por Mito bajo el manejo de JJ Music, quien ha trabajado para grandes artistas como Daddy Yankee.
Esta producción discográfica cuenta con un lyric video que ya está disponible al público. El artista, que se encuentra viviendo desde hace algunos meses en Estados Unidos, viene a su país con una gira de promoción donde hablará de los detalles de su nuevo proyecto en solitario. Y pasamos al séptimo arte porque vamos a contarles que la cinta Trolls llena de alegría y abrazos a la taquilla venezolana al ocupar el sitial de honor de las películas más vistas. La película animada de 20th Century Fox nos trae unos alegres y coloridas criaturas que también son muy sabrosas, según opinan los vertenos. Por ello, dos de sus amigos se enmarcarán en una peligrosa aventura para evitar que sean degustados. De esta manera, la cinta Inferno, la nueva experiencia de Tom Hanks en la piel de Robert Langdon, bajó a la posición número 2, seguida del terror de La Ouija, el origen del mal, que llega al tercer puesto, dejando en el cuarto lugar del conteo a Ben Affleck como un inteligente matemático en El Contador. Por último, encontramos a la cinta animada Cigüeñas, donde la entrega de bebés será su único objetivo. Y Casey Affleck será el protagonista de la nueva película Villano, historia cuyo guión fue escrito por el artista. Esta nueva cinta narrará la historia de una violenta ciudad que se encuentra plagada por el crimen, donde la estrella interpretará a un hombre cuya vida cambia drásticamente luego de que a su familia le sea arrebatada la vida durante un robo a mano armada, ocurrido en su propio hogar. Es aquí cuando decide colocarse como misión buscar venganza y comienza un proceso de depuración en su malogrado entorno. Y cambiamos de tema, y es que Michael Douglas reveló que su compañero de profesión, Val Kilmer, padece de cáncer. El artista manifestó durante un acto en Londres que su amigo Kilmer, de 56 años, está padeciendo de la misma enfermedad que él tuvo en 2010, agregando que está en sus oraciones con él. Recordemos que Kilmer había admitido en abril, a través de su página de Facebook, que le fue detectado un tumor, pero negó que se tratara de cáncer a pesar de los rumores que han aparecido en los medios de comunicación durante estos meses. Y también Kendall Jenner reveló a través de un episodio de Keeping Up with the Kardashians que tiene problemas de salud. La joven de 20 años había estado hospitalizada por agotamiento el año pasado y su madre, Kris Jenner, dedujo que quizás este sufrimiento de ataque de ansiedad debido al estrés al cual está siendo sometida por su trabajo como modelo. Recordemos que todas las hermanas Kardashian tienen una agenda muy ocupada, sin embargo, Kendall ha tenido una de las más intensas, puesto que tiene que hacer muchos viajes por su profesión. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Muy bien, gracias por toda esa información de arte y espectáculo. A ver cómo se mueve la agenda informativa de hoy. Va a ser muy dinámica, va a ser muy intensa. Hay actividad en la Asamblea Nacional y movilizaciones de calle también. Así que bueno, vamos a ver. Bienvenida. Bueno, está citado para hoy el presidente de la República ante la Asamblea Nacional, pero Sí. ya ha dicho que no va a acudir. No va a ir. Bueno, parte de la disputa entre los factores políticos. Ya veremos qué ocurre. Pendientes entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.